Buen día, ingeniero Nilton Ceballos. Soy el estudiante Yamir Cristian Dalmau Chicaya. Este es el curso de estructuras metálicas y cimentación de máquinas. Y el tema que voy a exponer el día de hoy, el trabajo domiciliario, es el método ASD de diseño de estructuras metálicas. Como una introducción de este tema, eh, puedo decir que es un enfoque utilizado de ingeniería de estructura para el diseño de estructuras. Este método se centra en el uso de esfuerzos permisibles o tensiones admisibles para dimensionar los elementos estructurales como vigas, columnas y conexiones. Cuanto al método ASD, en el método ASD se establecen límites para las tensiones que los materiales estructurales pueden experimentar de manera segura. Estos límites se determinan a través de factores de seguridad aplicados a las prioridades de resistencia del material, a las propiedades, ¿no? La idea es asegurar de que las estructuras tengan un margen de seguridad adecuado para resistir cargas y fuerzas que puedan actuar sobre ellas durante su vida útil. Ahora vamos a tocar el tema de la utilización del método ASD. Este método se puede utilizar para el diseño de estructuras y componentes estructurales y sigue un proceso específico que implica el cálculo de esfuerzos y comparación con límites permisibles. Aquí hay un resumen general de cómo se utiliza el método ASD en cuanto a su aplicación. 1. Determinar las cargas. Esto nos permite identificar y cuantificar todas las cargas que actuarán sobre la estructura, como cargas muertas, que es el peso propio de la estructura, o las cargas vivas, que son las cargas externas, como muebles o personas, cargas de viento y entre otras. Como segundo, seleccionar los materiales. Ahí tenemos que elegir los materiales de construcción que se utilizarán en la estructura, ya el tipo de metal y todo eso, teniendo en cuenta sus propiedades de resistencia y elasticidad. 3. Calcular esfuerzos. Utilizar las ecuaciones de equilibrio y las propiedades de los materiales para calcular los esfuerzos en los diferentes elementos estructurales bajo las diversas cargas, ¿no? Esto implica calcular tensiones, compresiones, cortantes y momentos en vigas, columnas, conexiones, entre otras. Ahora, como paso 4 es aplicar los factores de carga. Esto aplica factores de carga a las cargas reales para tener en cuenta incertidumbres y variaciones en las condiciones de carga. Esto implica también multiplicar las cargas por factores de carga apropiados. 5. Aplicar los factores de resistencia. Esto implica aplicar factores de resistencia a las propiedades del material para tener en cuenta incertidumbres y variaciones en las propiedades del material. Esto implica dividir la resistencia de los materiales por factores de resistencia apropiados. Sexto, comparar con esfuerzos permisibles. Comparar los esfuerzos calculados, que son el resultado de la combinación de cargas y resistencia, con los esfuerzos permisibles o tensiones admisibles. Estos son límites predefinidos que garantizan un margen de seguridad adecuado. 7. Verificación de las condiciones de servicio. Además de la verificación de las condiciones de resistencia, es importante verificar las condiciones de servicio, como deflexiones y vibraciones, para garantizar que la estructura sea funcional y cumpla con los requisitos de servicio. 8. Ajustes en el diseño. Si los esfuerzos calculados superan los límites permisibles, ajuste el diseño modificando dimensiones, seleccionando diferentes materiales o utilizando técnicas de refuerzo. Ahora, ojo, es fundamental
seguir las normativas y códigos de construcción locales al aplicar el método ASD, ya que estos proporcionan pautas específicas y requisitos para garantizar la seguridad y la integridad de las estructuras. Ahora, las ventajas y desventajas del método ASD. Como ventajas tenemos que eh, eh, la simplicidad conceptual, la ventaja del método ASD es relativamente simple de entender y aplicar en comparación con métodos más avanzados como el LRFD. Esto puede facilitar la formación y la implementación para ingenieros y diseñadores. Otra ventaja es la experiencia histórica. La ventaja del método ASD se basa en la experiencia histórica en datos probados a lo largo del tiempo. Esto puede generar confianza en su aplicación, especialmente en situaciones donde hay una extensa base de datos de desempeño estructural. Y por último, el diseño conservador. La ventaja del método ASD tiende a producir diseños conservadores, ya que utiliza factores de seguridad en las propiedades de los materiales de las cargas. Esto puede ser beneficioso para garantizar un margen de seguridad adicional. Ahora, desventajas. La falta de consideración de la variabilidad. La desventaja del método ASD no tiene en cuenta la variabilidad en las cargas y las resistencias de la misma manera que lo hace el método LRFD. Puede resultar en un diseño más conservador, pero potencialmente más costoso. Ahora, otra desventaja es no refleja avances en la teoría y análisis estructural. La desventaja con el tiempo, la ingeniería estructural va avanzando, ¿no? El método más moderno, como el LRFD, incorpora avances teóricos y prácticos en el diseño de estructura. El ASD puede no reflejar completamente estos avances. Y por último, la desventaja menos eficiente para algunas situaciones, que lo hace menos eficiente. Desventaja en comparación con el LRFD, el método ASD puede resultar en diseños menos eficientes para estructuras que experimentan cargas no uniformes o situaciones de cargas complejas. Un ejemplo del método ASD. Para ilustrar el método ASD, consideramos un ejemplo simple de diseño de una viga. Supongamos que estamos diseñando una viga de acero para soportar una carga uniformemente distribuida. Carga muerta más carga viva. A lo largo de su longitud vamos a seguir algunos pasos básicos del método ASD. Por ejemplo, tenemos los datos que son la carga muerta, de 10 kilonewtons sobre metros, la carga viva de 5 kilonewtons sobre metros y los materiales que nos dice que es un acero estructural con una resistencia a la tracción permisible de 250 megapascales. Factor de seguridad para el acero 1.67, ¿no? Ahora los límites permisibles es que la tensión admisible del acero es de 0.60 multiplicado por la resistencia de la tensión de acero, ¿no? Ahora, pasos del diseño. Tenemos que calcular las cargas totales. La carga total, que es la carga muerta, más la carga viva. Entonces, hacemos una suma y nos da un resultado de 15 kilonewtons sobre metros. Calcular los momentos máximos. Para esto tenemos que ver el momento máximo en la viga debido a la carga distribuida y utilizamos la ecuación de equilibrio y relaciones momento-fuerza. El otro paso es seleccionar el tipo y tamaño de la viga y tenemos que basarnos en el momento máximo calculado en las restricciones de la altura y ancho. Calcular el esfuerzo máximo utilizando la fórmula de esfuerzo que sería esfuerzo igual a momento por distancia al centroide entre momento de inercia. Ese sería en la sección crítica. Y por último vendría a ser la comparación con la tensión admisible, que es calcular la tensión admisible permitida para el acero, comparar el esfuerzo máximo calculado con la tensión permisible, que esto es lo mismo que si el esfuerzo máximo es menor a la tensión permisible, el diseño es aceptable. Si el esfuerzo máximo es mayor a la tensión permisible, se requiere ajustes en el diseño.
Ahora, ajustar el diseño, eso quiere decir que el tamaño de la viga cambia el tipo de acero o realiza otras modificaciones hasta que el esfuerzo máximo sea menor o igual a la tensión permisible. Y por último, verificación de condiciones de servicio, que es la verificar que la deflexión y los otros aspectos de servicios cumplan con los requisitos pedidos, ¿no? Ahora, recomendaciones del método ASD. Primero, conoce los códigos locales como base. ¿Qué quiere decir eso? Familiarizarse con los códigos de construcción locales y las normativas que rigen el diseño estructural en tu área. Estos códigos proporcionan pautas específicas y requisitos que pueden cumplirse. 2. Utilizar datos confiables. Asegúrate de utilizar datos precisos y confiables para las prioridades de los materiales y las cargas. La precisión de los datos es esencial para un diseño estructural seguro y eficiente. 3. Considera la variabilidad. Reconoce las limitaciones del método ASD en manejar la variabilidad. En situaciones donde la variabilidad es significativa, podrías considerar otros métodos como el LRFD, que optan esto de manera más completa, ¿no? Que abordan esto de manera más completa. Otra recomendación es realizar verificaciones de servicio. Además de verificar las condiciones de servicio, asegúrate de evaluar las condiciones de servicio como deflexiones y vibraciones para garantizar que la estructura cumpla con los requisitos funcionales y estéticos. Y por último, el mantenimiento de margen de seguridad, que esto te va a ayudar para ajustar los factores de seguridad y los límites permisibles según sea necesario, para evitar reducirlos en exceso. Mantener márgenes de seguridad adecuados es esencial para la integridad y la seguridad de la estructura. Como conclusiones del método ASD, podemos decir lo siguiente. 1. Selección del método. Tenemos que tener en cuenta que la selección del método entre el ASD y otros métodos como es el LRFD dependerá de los requisitos del código local, las referencias del diseño y las características específicas del proyecto. Algunas situaciones pueden favorecer un método sobre otro. Eso ya depende mucho de cada uno y el proyecto que vas a realizar. 2. La adaptabilidad. Aunque el método ASD tiene limitaciones en el manejo de la variabilidad, puede ser adecuado para estructuras simples y bien atendidas. Sin embargo, para proyectos más complejos o donde la variabilidad es crítica, otros métodos pueden ser más apropiados, como por ejemplo el método del LRFD, el cual es más detallado y tiene más funciones en cuanto a especificaciones de datos y de resultados. Entonces, sería el más adecuado para utilizarlo. La otra conclusión que podemos dar es la evolución de prácticas de diseño. La ingeniería estructural está en constante evolución a medida que la investigación y la tecnología avanzan. Es posible que se introduzcan nuevos métodos y enfoques de diseño. Esto ayuda a, a que siempre se mantenga una cierta actualización en el transcurso del tiempo. Ahora que nosotros tenemos que realizar y ver como estudiantes o como ingenieros, tenemos que mantenernos actualizados con las prácticas y los avances en el campo, ¿no? Ya que siempre aparecen nuevos métodos que ayudan a poder desarrollar de una manera más eficiente, rápida y siempre viendo que salga de forma correcta, ¿no? Y por último, la conclusión que les puedo dar es de la colaboración y revisión. La colaboración y revisión entre profesionales de ingeniería estructural pueden ser beneficiosas. ¿A qué se debe eso? Ya que entre ingenieros hay ciertos criterios que uno domina y otros criterios que aún no o que desconoce. Entonces siempre es bueno el intercambio de conocimientos o de ideas o simplemente de métodos de trabajo. El intercambio de conocimientos
y la revisión de diseños por pares pueden ayudar a mejorar la calidad y la seguridad de las estructuras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.